En una ciudad donde las sombras parecían alargarse más de lo habitual, se encontraba una antigua morgue de aspecto sombrío. El edificio, con su fachada gótica y ventanas cubiertas de polvo, emanaba una presencia inquietante. Dentro de sus muros, los cuerpos de aquellos que habían fallecido recientemente aguardaban su último viaje. Carlos, un hombre reservado y de mirada cansada, trabajaba en la morgue. Había dedicado su vida a preparar a los muertos para su descanso final. La soledad de su trabajo no le molestaba, al contrario, encontraba consuelo en el silencio de la muerte. Pero todo cambió una noche, cuando un cadáver diferente llegó a la morgue. Era el cuerpo de un anciano desconocido, encontrado en extrañas circunstancias en los alrededores de la ciudad. No había signos de violencia, pero el rostro del hombre estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Carlos no pudo evitar sentirse intranquilo al mirar esos ojos abiertos y vacíos. Esa misma noche, mientras Carlos realizaba su trabajo rutinario, comenzó a escuchar susurros. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada debido al cansancio. Pero los susurros se hicieron más intensos y claros, como si alguien le hablara directamente al oído. «Ayúdame. No estoy muerto». Carlos se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Decidió ignorar los susurros y continuar con su labor, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Al caer la noche, apagó las luces y cerró la morgue, con la intención de volver a casa. Sin embargo, al llegar a la puerta principal, descubrió que estaba cerrada con llave desde dentro. Desconcertado, intentó abrirla, pero la cerradura no cedía. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando escuchó pasos acercándose lentamente por el pasillo. Carlos sabía que estaba solo en la morgue, y esa certeza le heló la sangre. Los pasos se detuvieron justo detrás de él. Giró la cabeza lentamente y vio la figura del anciano, de pie, mirándolo con esos ojos vacíos. Carlos gritó y retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. La figura del anciano se desvaneció, pero el terror persistía. Carlos comenzó a tener visiones perturbadoras. Soñaba con el anciano, que le suplicaba ayuda mientras estaba rodeado de una niebla oscura. Las visiones se volvieron tan intensas que Carlos apenas podía diferenciar entre la realidad y el sueño. Las marcas de los arañazos aparecían en sus brazos al despertar, como si algo invisible lo atacara durante la noche. Los susurros se volvieron una constante en la morgue. A cualquier hora del día, Carlos escuchaba murmullos que parecían provenir de todas partes. Intentó buscar la fuente de los susurros, pero cada vez que se acercaba, los sonidos se desvanecían. La paranoia se apoderó de él, y comenzó a sentirse observado todo el tiempo. Una noche, mientras revisaba los cuerpos en la cámara frigorífica, uno de los cuerpos comenzó a moverse. Carlos retrocedió, horrorizado, mientras el cadáver del anciano se levantaba lentamente. Los ojos vacíos del cadáver lo miraban fijamente. Carlos intentó huir, pero la puerta de la cámara se cerró de golpe, atrapándolo con el cadáver. El aire se volvió gélido, y Carlos sintió una mano helada que lo sujetaba. El cadáver del anciano comenzó a hablar con una voz gutural. «Ayúdame. No he encontrado la paz». Carlos gritó y luchó por liberarse, hasta que finalmente la puerta de la cámara se abrió y el cadáver cayó inerte al suelo. Desesperado por encontrar respuestas, Carlos buscó en los archivos antiguos de la morgue y encontró un diario perteneciente a un antiguo empleado llamado Samuel. El diario detallaba sucesos paranormales que habían ocurrido en la morgue a lo largo de los años. Según Samuel, la morgue era un lugar maldito, y los espíritus de los muertos vagaban sin descanso. Samuel describía un ritual oscuro realizado por un grupo de ocultistas que utilizaban la morgue como portal para comunicarse con el más allá. Según el diario, el espíritu del anciano era el guardián del portal, atrapado entre los mundos de los vivos y los muertos. Samuel había intentado ayudar al anciano, pero su intento fracasó, y desapareció sin dejar rastro. Carlos decidió que debía completar el trabajo que Samuel había comenzado. Encontró las instrucciones para realizar el ritual de liberación en el diario y reunió los materiales necesarios. Mientras preparaba el ritual, las luces de la morgue parpadearon y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera inquietante. Con manos temblorosas, dibujó un círculo de protección en el suelo y colocó las velas a su alrededor. Empezó a recitar las palabras del conjuro, pero los susurros se volvieron más fuertes y ensordecedores. Una figura oscura apareció en el centro del círculo, y Carlos supo que era el espíritu del anciano. Mientras Carlos continuaba con el conjuro, la figura del anciano comenzó a retorcerse y a emitir gritos de agonía. Las sombras en la morgue se arremolinaban a su alrededor, tratando de impedir el ritual.
Carlos sintió una fuerza invisible que intentaba detenerlo, pero no se dio por vencido. Finalmente, con un último grito, el espíritu del anciano se desvaneció y las sombras se disiparon. Un silencio sepulcral envolvió la morgue. Carlos cayó al suelo, exhausto, pero sintió una sensación de alivio. Sabía que había liberado al espíritu del anciano y que el portal había sido cerrado. Desde aquella noche, Carlos continuó su trabajo en la morgue, pero nunca volvió a estar solo. Los espíritus de los muertos lo acompañaban, agradecidos por su ayuda. Aunque las sombras de la morgue seguían alargándose, Carlos ya no sentía miedo, sino un profundo respeto por las almas perdidas que encontraba en su camino. Se convirtió en el nuevo guardián de la morgue, protegiendo el portal y ayudando a las almas perdidas a encontrar la paz. Y aunque la presencia de la muerte siempre lo rodeaba, Carlos supo que había encontrado su propósito en la vida, guiando a los espíritus hacia la luz y manteniendo el equilibrio entre los mundos. La mansión Holloway se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, solitaria y olvidada. Los lugareños murmuraban historias de terror sobre la casa, afirmando que estaba maldita. Los nuevos propietarios, la familia Williams, no hicieron caso a las advertencias y se mudaron con entusiasmo. La primera noche, mientras desempacaban, escucharon susurros provenientes del ático. Pensando que eran ratas, el padre, John, subió a investigar, pero no encontró nada. Sin embargo, el ambiente se sentía extrañamente pesado, como si la casa misma respirara oscuridad. A medida que pasaban los días, los eventos inexplicables se intensificaron. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban, y figuras sombrías que aparecían en los espejos. La hija menor, Emily, comenzó a hablar con un amigo imaginario llamado Balak, describiéndolo como un niño de su edad con una mirada aterradora y ojos huecos. Una noche, John decidió investigar los orígenes de la casa. Descubrió antiguos diarios que relataban la historia de un niño llamado Balak, quien había sido poseído y asesinado brutalmente en la mansión hace más de un siglo. Los relatos eran aterradores y detallaban rituales oscuros llevados a cabo por una secta que habitó la mansión mucho antes de que el pueblo existiera. Desesperado, consultó a un sacerdote local, el padre Thomas, quien le dijo que el espíritu de Balak buscaba vengarse y poseer a otro niño para completar su maldición. El sacerdote realizó un exorcismo, pero Balak era demasiado poderoso. Durante el ritual, el espíritu poseyó a Emily y la obligó a atacar a su propia familia. John y su esposa, Laura, intentaron detenerla, pero Emily, ahora bajo el control de Balak, fue imparable. La pequeña tenía una fuerza sobrehumana y una mirada que congelaba el alma. El pueblo entero escuchó los gritos aquella noche. Al amanecer, encontraron la mansión cubierta de sangre y a la familia Williams destruida. Emily, con una sonrisa siniestra, había desaparecido, llevada por Balak a un destino desconocido. La mansión Holloway quedó más maldita que nunca, esperando su próxima víctima. La familia Williams experimentó pequeños sucesos al principio. Emily comenzó a despertarse en medio de la noche, gritando que alguien la observaba desde la esquina de su habitación. John y Laura la consolaban, atribuyéndolo a las pesadillas propias del cambio de casa. Una mañana, mientras Laura se peinaba frente al espejo del baño, vio una sombra pasar detrás de ella. Al volverse, no había nadie. La sensación de ser observada se hizo constante, y notó que los espejos de la casa a menudo mostraban figuras que no estaban ahí en realidad. Una noche, mientras John revisaba unos documentos en su despacho, sintió un frío intenso. La temperatura de la habitación había bajado drásticamente, y su aliento se convertía en vaho. Al buscar el origen del frío, encontró una figura oscura al final del pasillo, que desapareció al acercarse. Los susurros en el ático se hicieron más frecuentes y claros. Sonaban como voces infantiles que reían y susurraban palabras indescifrables. John decidió colocar una grabadora para capturar los sonidos. Al reproducir la cinta, escuchó claramente el nombre Balak repetido una y otra vez entre risas siniestras. Una tarde, Laura estaba cocinando cuando vio a Emily hablando sola en la cocina. Al preguntarle con quién hablaba, Emily respondió tranquilamente, con Balak. Laura sintió un escalofrío y trató de no mostrar su miedo. Esa noche, Emily se despertó con marcas de arañazos en los brazos, afirmando que Balak estaba enojado porque Laura no creía en él. Al descubrir los diarios antiguos, John leyó sobre los oscuros rituales realizados en la mansión. La secta que había habitado la casa siglos atrás adoraba a Balak,
un demonio antiguo. Los rituales incluían sacrificios humanos y pactos de sangre. Ion entendió que Balak estaba atrapado en la mansión, buscando un alma inocente para completar su venganza. Desesperado, Ion contactó al padre Thomas para realizar un exorcismo. Durante el ritual, la casa tembló y objetos volaron por la habitación. Balak, enfurecido, poseyó a Emily. La niña, ahora con una fuerza sobrehumana, atacó a su familia. Ion y Laura intentaron contenerla, pero fueron brutalmente asesinados. El pueblo entero escuchó los gritos aquella noche. Al amanecer, encontraron la mansión cubierta de sangre y a la familia Williams destruida. Emily, con una sonrisa siniestra, había desaparecido, llevada por Balak a un destino desconocido. La mansión Holloway quedó más maldita que nunca, esperando su próxima víctima. Días después, los vecinos notaron algo extraño en la mansión. Las luces parpadeaban incesantemente y sombras siniestras se movían por las ventanas. La mansión parecía estar viva, palpitando con una energía oscura y maligna. Los valientes que intentaron entrar jamás regresaron, y sus gritos de agonía resonaban en el aire como un eco eterno. El tiempo pasó, y la historia de la mansión Holloway se convirtió en una leyenda oscura. Los niños del pueblo crecieron con advertencias sobre nunca acercarse a la casa maldita. Sin embargo, la curiosidad humana es poderosa, y siempre había alguien dispuesto a desafiar el destino. Una noche de Halloween, un grupo de adolescentes decidió explorar la mansión. Con linternas en mano, entraron riendo y burlándose de los cuentos antiguos. Pero pronto, las risas se convirtieron en gritos cuando descubrieron un antiguo pentagrama en el suelo del sótano, rodeado de velas apagadas y símbolos demoníacos. El espíritu de Balak, ahora más fuerte que nunca, se manifestó ante ellos. Los adolescentes intentaron huir, pero las puertas se cerraron con un estruendoso golpe. La mansión había atrapado a nuevas almas, y sus gritos de terror se unieron al coro eterno que resonaba en los oscuros pasillos. Los adolescentes se separaron en su desesperación por encontrar una salida. Jack, el líder del grupo, encontró un viejo diario que relataba los horrores cometidos por la secta. Las páginas estaban llenas de dibujos macabros y descripciones detalladas de sacrificios humanos. Mientras leía, sintió una mano fría en su hombro. Al volverse, vio a un hombre vestido con ropas antiguas y un rostro desfigurado. El fantasma le susurró al oído: «No escaparás». Jack gritó y salió corriendo, dejando el diario atrás. Sarah, otra de las adolescentes, encontró una puerta oculta detrás de una estantería. La puerta conducía a una habitación secreta llena de símbolos demoníacos y artefactos oscuros. En el centro de la habitación, había un altar con restos humanos. El aire era denso y pesaba sobre sus pulmones. De repente, las velas se encendieron solas y las sombras en las paredes comenzaron a moverse. Sarah sintió que algo invisible la sujetaba, y su cuerpo se paralizó. Una voz gutural comenzó a recitar un cántico en un idioma desconocido. Sarah, desesperada, logró zafarse y correr hacia la salida, pero las sombras la persiguieron, riéndose siniestramente. Los adolescentes, aterrados y desesperados, se reunieron en el vestíbulo de la mansión. Decidieron intentar un último intento de escapar juntos. Mientras corrían hacia la puerta principal, las luces parpadearon y se escucharon gritos que parecían provenir de todas las direcciones. La puerta se cerró violentamente y no pudieron abrirla. Las figuras fantasmales de antiguos miembros de la secta comenzaron a aparecer a su alrededor, bloqueando todas las salidas. Jack, en un intento desesperado, trató de razonar con Balak, suplicándole que los dejara ir. Pero Balak, con una risa malévola, simplemente dijo: «Sus almas son mías». En un último acto de valentía, Sarah recordó algo que había leído en el diario. Necesitaban realizar un contrarritual para sellar a Balak de nuevo. Rápidamente encontraron los materiales necesarios en la habitación secreta y comenzaron a recitar las palabras del contrarritual. Balak, Fur. En las calles oscuras y desiertas de una pequeña ciudad, había un conductor de ambulancias llamado Luis. Dedicado y comprometido con su trabajo, Luis se sentía orgulloso de salvar vidas y brindar ayuda en momentos críticos. Sin embargo, una noche, su vida cambió para siempre. Era una noche fría y lluviosa cuando Luis recibió una llamada de emergencia.
Un accidente grave había ocurrido en una carretera aislada y se necesitaba asistencia inmediata. Sin perder tiempo, Luis encendió las sirenas y se dirigió al lugar del accidente. La lluvia caía con fuerza, dificultando la visibilidad, pero Luis continuó con determinación. Al llegar al lugar, encontró un coche destrozado en el borde de la carretera. La escena era espeluznante. El vehículo estaba volcado y chorreaba sangre. Luis corrió hacia el coche, esperando encontrar supervivientes. Para su sorpresa, el coche estaba vacío. No había rastro de los pasajeros, pero la sensación de ser observado era abrumadora. De repente, una figura apareció en la penumbra. Era una mujer vestida de blanco, con el rostro pálido y ojos que irradiaban desesperación. Luis sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. La mujer lo miró fijamente y susurró: «Ayúdame». Luis intentó comunicarse con la central, pero la radio de la ambulancia no funcionaba. La desesperación aumentaba mientras la figura de la mujer se desvanecía lentamente en la oscuridad. Sin saber qué hacer, decidió buscar ayuda en las casas cercanas. A medida que avanzaba por la carretera, las sombras parecían alargarse y la lluvia se intensificaba. Llegó a una pequeña cabaña iluminada en el bosque y tocó la puerta, esperando encontrar refugio y ayuda. Un anciano abrió la puerta y, al ver la expresión de terror en el rostro de Luis, lo invitó a entrar. Luis le contó al anciano lo sucedido y mencionó a la mujer vestida de blanco. El anciano palideció y, con voz temblorosa, le contó la historia de la Dama Blanca. Según la leyenda local, la mujer era un espíritu atormentado que había muerto en un accidente de coche en esa misma carretera hace muchos años. Desde entonces, su alma vagaba buscando ayuda, reviviendo su muerte una y otra vez. El anciano advirtió a Luis que debía tener cuidado, ya que aquellos que habían visto a la Dama Blanca estaban destinados a sufrir su misma suerte. Sin embargo, Luis no podía abandonar a los posibles heridos y decidió regresar al lugar del accidente. Al volver a la escena, la visión de la mujer de blanco se hizo más clara. Esta vez, estaba rodeada de sombras que se arremolinaban a su alrededor. Luis sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia el coche destrozado. El miedo era abrumador, pero su sentido del deber era más fuerte. Mientras se acercaba, escuchó voces que susurraban en el viento: «Vete, no puedes salvarnos». Luis abrió la puerta del coche y, con horror, encontró los cuerpos de los pasajeros atrapados dentro. Parecían haber estado muertos durante mucho tiempo, pero algo en sus ojos le imploraba ayuda. Desesperado, Luis intentó liberar a los cuerpos, pero las sombras se cerraron sobre él. Sintió manos heladas que lo sujetaban y voces que susurraban su nombre. Con un último esfuerzo, logró liberar a uno de los cuerpos y lo llevó a la ambulancia. La radio de la ambulancia comenzó a funcionar de repente, y Luis pudo pedir ayuda. Los paramédicos llegaron poco después y encontraron a Luis sentado junto a la ambulancia, con la mirada perdida y el cuerpo temblando. Aunque lograron salvar al cuerpo que había rescatado, nadie pudo explicar cómo había sobrevivido tanto tiempo atrapado en el coche. Desde aquella noche, Luis nunca volvió a ser el mismo. Las sombras lo perseguían y las voces susurraban en su oído, recordándole constantemente la presencia de la Dama Blanca. Aunque continuó trabajando como conductor de ambulancias, sabía que su destino estaba sellado. La leyenda de la Dama Blanca se convirtió en una advertencia para todos los que transitaban por esa carretera. Y aunque muchos intentaron evitar el lugar, las sombras y los susurros seguían acechando, esperando pacientemente a su próxima víctima. Luis comenzó a notar cambios en su comportamiento. Se volvió más irritable y distante, y sus compañeros de trabajo empezaron a preocuparse por él. No podía dormir, ya que cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Dama Blanca y escuchaba sus lamentos. Las marcas de arañazos aparecían en su cuerpo, como si algo invisible lo atacara mientras dormía. Una noche, mientras conducía la ambulancia, vio la figura de la mujer de blanco en el espejo retrovisor. Frenó bruscamente y salió corriendo, pero la figura había desaparecido. Desesperado, decidió investigar más a fondo la leyenda de la Dama Blanca. Luis encontró un antiguo libro en la biblioteca local que relataba la historia de la carretera maldita. Según el libro, la Dama Blanca era una joven que había muerto trágicamente en un accidente de coche mientras buscaba a su hijo perdido. Desde entonces, su espíritu atormentado vagaba por la carretera,
buscando a su hijo y llevando la muerte a aquellos que encontraban. Luis decidió que debía encontrar al niño perdido de la Dama Blanca para poder liberarla de su tormento. Siguiendo las pistas del libro, descubrió que el niño había sido adoptado por una familia de un pueblo cercano. Se dirigió al pueblo y comenzó a investigar discretamente. Descubrió que el niño, ahora un hombre adulto llamado Marcos, vivía en una vieja granja al borde del pueblo. Luis decidió visitarlo y contarle la historia de su madre, con la esperanza de que juntos pudieran liberar su espíritu. Luis llegó a la granja y encontró a Marcos, quien al principio se mostró escéptico. Sin embargo, al escuchar la historia y ver la sinceridad en los ojos de Luis, decidió acompañarlo. Ambos se dirigieron a la carretera maldita, con la esperanza de liberar el espíritu de la Dama Blanca. Al llegar al lugar del accidente, la figura de la mujer de blanco apareció una vez más. Luis y Marcos sintieron una presencia abrumadora y escucharon los susurros que les advertían que se fueran. Sin embargo, se armaron de valor y llamaron al espíritu de la Dama Blanca. La mujer apareció ante ellos, con lágrimas en los ojos y una mirada de desesperación. Marcos, conmovido, extendió su mano y le dijo: «Madre, estoy aquí». La figura de la Dama Blanca se acercó lentamente, y al tocar la mano de Marcos, su expresión cambió a una de paz. Las sombras se disiparon y el espíritu de la Dama Blanca desapareció en una luz brillante. Luis y Marcos sintieron una profunda sensación de alivio, sabiendo que finalmente habían liberado a la mujer de su tormento. Desde aquella noche, Luis volvió a ser el hombre que solía ser. Las sombras y los susurros desaparecieron, y pudo dormir en paz. Continuó trabajando como conductor de ambulancias, pero con una nueva perspectiva de la vida y la muerte. La historia de la Dama Blanca se convirtió en una leyenda local, y muchos recordaban el valor de Luis y Marcos al liberar su espíritu. La carretera, antes conocida por sus tragedias, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Luis vivió el resto de sus días con gratitud, sabiendo que había hecho una diferencia en el mundo, no solo salvando vidas, sino también almas perdidas. Y aunque la presencia de la muerte siempre lo rodeaba, encontró consuelo en saber que había ayudado a una madre a encontrar la paz.